al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras, a través, por supuesto, de Bonita Radio. Es un gran gusto volver a sintonizar con ustedes. Un saludo a nuestro director de programación, Marcel Torres. Y en la tarde de hoy estamos contentos porque nos acompaña una narradora que también es poeta, a quien hacía algún tiempo teníamos interés en entrevistar para que nuestra audiencia conozca su trabajo literario, para que conozca los temas que aborda, la belleza del lenguaje con el que trabaja la literatura. Y me refiero a Patricia Schaeffer Rodas. Correcto, saludos, Patricia. Gracias, Rubis. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Estoy muy contenta y muy agradecida y muy honrada a la vez. Qué bueno que por fin se nos dio esta entrevista. Conozco del trabajo de Patricia hace algunos años, precisamente en una entrevista que nos hizo Radio Universidad. Exacto. En el 2010, ¿verdad que sí? En el 2010, sí. Coincidimos señora en esa entrevista. Sí. Cada cual llegó con su librito. Sí, yo me acuerdo. Sí. Patricia llegó con Yara, con este libro maravilloso que dentro de un rato vamos a ver mejor en pantalla y ella luego va a leer algunos fragmentos de este texto. Y yo llegué con mis cuentos traidores también, así metido en mi bolso, y fue una experiencia muy linda poder compartir. No imaginamos ese día que hoy estaríamos en Bonita Radio. La verdad es que no lo imaginamos. Ese día fue el día que nos conocimos y nos conocimos en la salita de espera. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí. Recuerdo. Estuvo lindo. Muy bien esa Creo que bien fue esa en mayo, experiencia. por ahí. Sí, fue cerca de mayo. Mayo, sí. Y recuerdo que nos entrevistó el escritor Rafael Acevedo. Sí, exactamente, junto con Melanie Cruz. Junto con Melanie, sí. Fue una grata experiencia. Pues hoy vamos a entrevistar a Patricia y vamos a hacer lo siguiente, mis queridos amigos y amigas. En este primer segmento vamos a hablar con Patricia sobre su lugar de origen. Vamos a hablar sobre su formación como estudiante, sobre los textos que deslumbraron su espíritu y su vida mientras estudiaba. Luego, en el segundo segmento, vamos a hablar de su libro Yara, de ese gran texto de una portada deslumbrante. En el tercer segmento vamos a hablar de su nuevo libro, Siglema 575, y ella nos va a explicar qué es eso del Siglema 575. Y en el último segmento vamos a conversar de temas variados. De modo que nos gustaría comenzar, Patricia, preguntándote de dónde eres, dónde te criaste. Sí, yo nací en Venezuela, en Caracas específicamente, y soy hija de inmigrantes alemanes. Tengo 3 hermanos. Y fui a la escuela allí. No fui a la escuela alemana porque mi papá y mi mamá siempre estaban muy claros en que cuando uno emigra y uno va a otro lugar, cuando uno es inmigrante, uno debería asimilarse lo mejor posible a ese lugar a donde uno está yendo. Esa es la misma filosofía que tengo yo. Entonces, pues nosotros fuimos todos a escuelas venezolanas. Y sí, por supuesto, mis padres estaban también en el círculo alemán allí, íbamos también a la iglesia alemana y esas cosas, pero no íbamos a la escuela alemana justamente para que estuviéramos en contacto con la gente de verdad del país y no con gente que estuviera de paso
que no tiene nada de malo tampoco, pero pues como mis padres se habían mudado para allá definitivamente, pues entonces la idea es asimilarse. Y por eso es que yo no tengo ninguna clase de acento que no sea el acento venezolano, ¿no? Entonces, y bueno, sin embargo, mi apellido sigue siendo un apellido netamente alemán. Entonces, bueno, pues allí en la escuela yo tenía amiguitas y amiguitos de cualquier lugar, y muchos hijos de inmigrantes. En esa época también había muchos inmigrantes en Venezuela. Y después en la universidad también fui a una universidad pública, la Universidad Central de Venezuela, que equivale exactamente a la UPR aquí. De hecho, cuando yo voy a la UPR siempre me siento como en casa. Se parecen incluso mucho las dos universidades, el tipo de campus que tienen se parecen mucho. Y me siento muy bien allí y me siento muy bien en Puerto Rico, de hecho. Y nosotros pues tenemos la misma filosofía, nuestros hijos y nosotros mismos nos estamos asimilando aquí también. Ya tenemos 10 años aquí. ¿Se hablaba alemán en tu casa? Oh, sí. En la casa se hablaba alemán y en la escuela, evidentemente, y con los amigos y todo, se hablaba en español. Así que los 4 hijos, pues, crecimos bilingües de nacimiento, sin acento y sin nada, sí. Así que esa era una de las cosas. A mis amiguitas siempre les hizo gracia que cuando yo pedía el teléfono prestado en su casa y llamaba a la mía, pues no entendían nada de lo que yo decía y se burlaban y se reían y todo eso, pero pues así es, ¿no? Bien. Patricia, queridos amigos y amigas, es traductora. Se ha dicho, Patricia, que en cada idioma hay una cultura, que en cada idioma hay una sensibilidad. Te pregunto, ¿cómo podías manejar las esencias, ¿verdad? Y las entidades que se manejan desde el alemán y el español, y el español venezolano? Sí, eso es bien interesante. Yo siempre he sentido eso, ¿no? Que cada lengua trae consigo una cultura y cada cultura trae consigo algo de la lengua, ¿no? Yo evidentemente soy la mezcla de 2 culturas, porque yo, sí, por supuesto, o sea, mi fisonomía y todo, yo soy 100% alemana. Entonces, a ver, me ha pasado, aquí me pasa mucho que la gente siempre piensa que soy extranjera, ¿no? Cuando no abro la boca. Y cuando abro la boca, pues entonces dicen, sí, sigue siendo extranjera, pero de otro lado. Y bueno, sí, pues entonces nosotros, como ya te dije, que nos criamos en esos círculos venezolanos, ¿no? De gente como son los venezolanos, que son el producto de muchos pueblos inmigrantes también. Así nosotros acarreamos la cultura y las tradiciones y muchas de las cosas, de las maneras de pensar alemanas, porque esas vienen del hogar, y la otra mitad, pues somos 100%, bueno, no, ya no 100%, 50% latinos, pues, ¿no? Somos latinoamericanos. Entonces, y apreciamos muchísimo las cosas latinoamericanas. Entonces yo me he dado cuenta de que yo puedo entender las 2 partes. ¿Ves? Yo puedo entender las dos filosofías, yo puedo entender las 2 maneras de pensar y yo puedo entender por qué chocan tanto a veces. Yo tengo un amigo aquí en Puerto Rico que es danés y él estaba tratando de entender por qué los empleados que eran dominicanos pues no entendían la manera de trabajar de él y todo eso, y entonces él me contaba y a mí me hacía mucha gracia porque era como recordar a mi mamá, ¿no? Diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me dice mi amor? Si yo no lo conozco, ¿no? Cosas así. Entonces este señor me decía cosas y yo lo miraba y yo me sonreía hasta que me dijo, ¿por qué tú te sonríes? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que esto es, ¿sabes? Yo entiendo la manera de pensar de ellos y de actuar, y también entiendo la tuya. Y aquí lo que hay es un problema cultural. Entonces tienes que tratar de entender a la otra parte, y la otra parte debería tratar de entenderte a ti para que se puedan llegar a algo común que sea mejor. Pues así pasaba. A veces mi mamá no entendía por qué una vendedora en la tienda le decía, sí, mi amor, ya vengo, espera, mi amor. Y mi mamá decía, pero ¿por qué me dice eso? ¿No? Porque en Alemania nunca nadie
te diría eso. En Alemania te tratan de usted. Ujú. Cuando no te conocen, te tratan de usted. Aunque sean de la misma edad y tengan 15 años los dos. Ok, muy bien. En este hogar, que no era un hogar típicamente venezolano, más bien un hogar bastante atípico, ¿qué lugar ocupaban los libros? Uy, mira, yo te puedo decir una cosa. Mi papá tuvo en cierto momento la biblioteca privada más grande, o sea, con el mayor número de volúmenes en alemán en toda Latinoamérica. Mi papá la tuvo en la casa, con el mayor número de ¿Era un gran volúmenes. lector o se dedicaba? Mi papá era contador. Pero mi papá, de hecho, a él le gustaba mucho el teatro, la dramaturgia. Él escribió varias obras también. Él también le gustaba mucho traducir, le gustaba mucho escribir. Y no pudo escribir mucho más de lo que escribió, porque de hecho en la casa había mucho ruido, porque éramos 4 niños y entonces siempre había mucho ruido. Y a mí ahora me da mucha pena que no haya podido escribir más. Ujú. A él le gustaba mucho escribir y era un lector voraz. Y además era la persona que más sabía en el mundo que yo he conocido hasta ahora. Qué Él sabía de maravilloso. todo, sabía de todo. Entonces, y le gustaban mucho las novelas también. O sea, él leía todo lo que le cayera en la mano. Y bueno, y así fue. En mi casa siempre los libros tuvieron mucha importancia. De hecho, esta era la maquinilla de mi papá. La de verdad, muy en la bien. que él trabajó toda su vida en Venezuela. Yo la heredé después de cuando él murió. Qué maravilla. Y cuando miras hacia atrás y recuerdas esa biblioteca, ¿qué texto en particular alguna vez llamó tu atención de ese anaquel de libros? Bueno, mira, él, ya te digo, él leía de todo. A él le gustaba mucho Emilio Solá. A él le gustaban también mucho la literatura rusa y también la francesa. Mi papá, como ya te digo, a él le gustaba mucho leer libros, los libros de los libretos del teatro, que en Alemania se publican como libros y tú los puedes comprar y te los puedes leer así. Yo eso en español no lo he visto mucho, pero él se los compraba y los leía todos. A eso a él le gustaba mucho. Y también le gustaba mucho la historia. También él vivió mucho de la historia también, en carne propia, ¿no? Y entonces a él le gustaba mucho todo eso. Y él se leyó todos los libros de Gabriel García Márquez, ¿no? Él se leía los autores venezolanos. Qué también, bien, qué sí, bien. como Rómulo Gallegos y Claro, todo esto. Claro, claro. Sí, a él le gustaba, él leía de todo. ¿Cómo se llamaba tu definitivamente. papá? Mi papá se llamaba Tile Schaeffer. Qué nombre interesante, Tile Sí. Schaeffer. Sí, ese nombre de hecho lo inventó mi abuela. Tile. Me parece muy Sí. sonoro, muy resonante. Sí. Y ya tú en la escuela venezolana, cuando te conectas con los autores venezolanos, por ejemplo, acabas de mencionar a Rómulo Gallegos, que es un autor muy conocido, y su famosa Doña Bárbara. Doña Bárbara, la trepadora. sí. ¿Qué impresión te causaron esos autores? Bueno, Nos queda un minuto, pero vamos a intentar. él en particular, era costumbrista. A mí me gustaba mucho, pero también me gustaba muchísimo Horacio Quiroga, que no era venezolano, pero era también era de la selva. Y Bien. entonces El uruguayo Horacio Quiroga. sí, señora. Ese me atraía mucho, mucho. El costumbrismo me gusta también, pero yo me identificaba muchísimo más con la selva. Muy ¿Ves? bien, muy interesante. Entonces, Patricia, ¿pensabas que ibas a ser escritora? ¿Que te ibas a dedicar a este oficio? No, yo siempre, bueno, lo que pasa es que en mi familia había la parte científica, en mi familia por parte de mi padre hubo varios científicos, médicos, ¿no? Químicos, pero también mi abuela fue teóloga, o sea, también teníamos toda esa otra parte, y mi abuela de hecho también escribía teatro también, y escribía tesis de teología y cosas así. O sea que yo tenía las dos vertientes. Sin embargo, cuando yo fui a la escuela, pues yo decidí estudiar biología en la universidad. Y yo me gradué de bióloga
y me gustaba mucho la biología, me sigue gustando mucho la biología, porque me parece que la vida es, o sea, me quedo sin palabras, es algo, no puedo decir mágico, pero es algo, es sublime, la vida como tal. Entonces, eso es algo que a mí siempre me gustó, y yo siempre estuve enamorada de la biología, sigo estándolo, pero llegó un momento en el que yo me fui a Alemania a estudiar la biología molecular del cáncer, y entonces yo estuve muy bien ahí, hice un año de doctorado, no hice los 3 años que tenía que hacer, pero hice un año, y de pronto me cambió la vida, porque bueno, pues me casé y me mudé. Y cuando me mudo para los Estados Unidos, resulta que el tiempo que yo había hecho de estudios en Alemania, allá en Venezuela, no me lo convalidaban allá. Y me dijeron que tenía que empezar a estudiar toda la carrera de nuevo. Y yo dije, no, no voy a hacer eso, porque la verdad es que no, ya yo tenía que 27, 28 años. Yo dije, empezar desde cero, no. Entonces, pues me puse a usar ese oficio que yo había aprendido. Yo he estado haciendo interpretación y traducción desde que tengo memoria, porque yo tenía que interpretar cuando venía un visitante de Alemania a Venezuela, mi tío, mi otra tía, mi primo, ellos no sabían español y tampoco hablan inglés, y los venezolanos tampoco hablan inglés, entonces yo tenía que estar de intérprete, para adelante y para atrás. Entonces eso te va creando una destreza, y pues el alemán también siempre lo tuve, y entonces pues lo que hice fue que le agregué ya el inglés que ya también tenía. Entonces me puse a traducir textos científicos del inglés al español y me puse a escribir documentales científicos también en español para Discovery Channel. Yo escribí varios documentales y traduje otros para ellos, y bueno, y entonces de esa manera fue que poco a poco fui entrando de una forma más seria o más formal en el asunto de la escritura. Ok, vamos a continuar en el próximo segmento hablando con Patricia Schaeffer. No se vayan, quédense con nosotros. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al segundo segmento de su programa de letras, el espacio donde la palabra es el oficio, como nos enseñó la gran Dinora Marzán, creadora de este espacio maravilloso. Conversábamos con Patricia hace unos instantes sobre su formación en Venezuela, sobre su vida como inmigrante, sobre los ajustes que hizo su familia para permanecer de manera más acertada dentro del país. Patricia, ¿cuándo escribiste tu primera historia? En la escuela. En la escuela escribí una historia que le gustó muchísimo a mi maestra y me dijo que si la hubiera enviado a tiempo hubiera ganado el certamen. Lo que pasa es que no la envié a tiempo. Entonces ella lo que hizo fue molestarse conmigo. Me dijo, esta historia era la mejor, qué pena que no la mandaste a tiempo. Y entonces, bueno, pues esa fue la primera historia y trataba justamente de un ratón en una biblioteca. Ya no me acuerdo bien, pero sé que por ahí iba la historia. Esa fue la primera que yo escribí. Y luego, pues varios años después, la primera historia más seria que escribí está en el libro de Yara, y gané un premio en el Instituto de Cultura Peruana con esa historia. Es una historia policial. También la publicaron en Letralia, en la revista electrónica Letralia. Se titula Rebeca. Es una historia policial. Esa fue la primera historia más seria ya que yo escribí.
y pues la incluí en el libro también, ¿no? Ok. Vamos a ver, queridos amigos y amigas, la portada del texto Yara y otras historias. Es una portada hermosísima, se la voy a acercar a la cámara para que la puedan disfrutar. Acá Marcial la acerca y me gustaría que Patricia nos hablara un poco de esa portada deslumbrante, por favor. Bueno, pues la portada es un fragmento, un trozo de una pintura, ¿no? De una obra de arte que se titula Amazonia, de la artista Doris Nafá. Es una artista venezolana que vive en los Estados Unidos, y esto es justamente es una parte del cuadro. Ahí justamente en la parte en donde está la cara de Amazonia, este es el espíritu de la Amazonia, y la cruzan los ríos. Esa es la parte de Brasil. Venezuela está un poquito más arriba. La cruzan los ríos y pues ella me cedió gentilmente esa pintura para ponerla en el libro, porque yo se la pedí, porque el libro gira alrededor de la mujer, de la esencia natural de la mujer y pues de todo lo verde, ¿no? Si se fijan, y Marcel nos ayuda en la contraportada, lo conversaba hace un rato con Patricia como un dato muy curioso. Su foto también es una foto en la que aparece como saliendo de la selva o rodeada de verdad de verdor y de plantas. Le pregunté si había sido intencional, me dice que no. No, eso fue completamente fortuito. La pintura ya estuvo hecha 5 años antes de la foto, y la foto la tomé sin conocer la pintura. Yo conocí la pintura después, cuando la escogí. Gracias, para el Marcel. Libro, y la foto pues la tomamos hermosa, sin tener ninguna relación con nada. De hecho, cuando estábamos buscando una foto para el libro, yo estuve viendo una cantidad de otras fotos. Estaba viendo una blanco y negro que yo tengo en mi perfil de Facebook, pero entonces todo el mundo me dijo, no, blanco y negro no. Y yo dije, bueno, déjame ver, y resulta que la única que estaba más o menos bien, en donde de verdad se me veía la cara, porque es que esa es la otra cosa, tú tienes que poner una foto donde de verdad se te pueda ver la cara. Entonces yo dije, bueno, pues la única que tengo es esta. Entonces se la pasé a la diseñadora, y cuando me muestra el arte de la portada y la contraportada, yo de pronto me quedé así toda asombrada, pues, porque fue una coincidencia completa. Sí, una coincidencia feliz. Sí. ¿De qué trata Yara? Bueno, como te estaba diciendo, Yara trata, en general, a pesar de que tiene cuentos que están escritos en primera persona masculino, tiene un cuento que no tiene género, que el protagonista, cada uno decide qué es, porque está escrito sin ningún género, y de hecho los hombres creen que es hombre y las mujeres creen que es mujer. En general, el libro lleva una línea femenina, ¿no? En general son los problemas y las cosas que le sucede a la gente que vive en las grandes ciudades, que necesita, el alma de esa gente necesita regresar a la naturaleza humana, no necesariamente a la selva, pero también en ciertos cuentos pues también se regresa a la selva, pero tiene que ver con el regreso a la naturaleza humana. Muy bien. Entonces, pues yo trato muchos temas femeninos, la maternidad, trato también el problema de la mujer que trabaja, ¿no? Luego trato también el problema de la violencia de género, la violencia doméstica también, ¿no? Entonces hay varios cuentos que giran alrededor de eso. En este libro hay 34 cuentos. Y uno de ellos, de hecho, es el único que no es mío, pero es una traducción. Yo soy, como dijiste tú, traductora literaria. El cuento que está en el centro del libro, lo quise poner ahí, es un cuento que escribió mi papá. Y yo lo traduje. Y lo puse en el centro del libro para compartir mi primera publicación con mi padre. ¿Cuál es ese? Se titula Aventura en Caracas. Aventura. En la página 125. Sí, Muy ese cuento es la visión de un extranjero europeo
o alemán en este caso, cuando llega a ese trópico tan verde y tan diferente y tan caliente y tan húmedo, ¿no? Es eso. Y de hecho es una historia que es de realismo mágico. Y eso fue antes de Gabriel García Márquez, cuando él lo escribió. Así que yo siempre digo que él no fue el único, por supuesto. Es que había otra gente pensando en otras posibilidades de escribir. Le hemos pedido a Patricia que seleccione algún fragmento o algún cuento corto de este libro para que ustedes puedan disfrutar de su literatura en su voz. Y ella ha seleccionado una historia corta, ¿verdad, Patricia? Sí, es una historia corta, se titula La Cena. Vamos a escuchar. Hola, vieja, mira lo que te traje. Está bonito, ¿no? Ajá. Perdóname por lo de ayer. Ya sabes que me descontrola cuando llego a la casa y la comida no está lista. Ajá. Tu ojo ya se ve mucho mejor. Ajá. Bueno, sírveme la cena, pues. Al menos hoy sí la tienes preparada. Muy bien. Por eso te tengo que mantener en cintura. Si no lo hago, te volverías una salvaje. Ajá. Tú sabes que es por tu bien. Siempre fuiste una perezosa. Menos mal que me tienes a mí, que te vuelvo a poner en tu sitio para que aprendas. Ajá. A esto le falta sal. Pero bueno, mujer, ¿qué es lo que te pasa? Que ni sabes ponerle suficiente sal a una comida. ¡Qué ineptitud, francamente! Pásame la sal, se la pondré yo. Ajá. ¿Qué le pusiste a estos frijoles que saben amargo? Otra vez arruinaste la sazón, vieja. Pero bueno, me los comeré. No me queda más remedio. Ajá. ¿Y qué hiciste en todo el día? Seguro que viste todas las novelas de la tarde, ¿no? ¡Qué vagancia! Al menos limpiaste la casa y lavaste la ropa. Ajá. Pudiste haberte puesto otra ropa para recibirme, ¿no crees? Yo estuve trabajando todo el día como un buey. Y cuando regreso a mi casa quiero ver a mi mujer arreglada. ¿Entendiste? Ajá. Intenta arreglarte, aunque tú no tienes mucho arreglo que se diga. ¿Te has visto al espejo últimamente? Estás gorda, arrugada y llena de varices. Ajá. Bueno, pero no me queda otra. Nunca serviste para nada más sino para abrir las piernas y luego parir niños. Ajá. Por cierto, vieja, hoy te toca, así que ya sabes. Ajá. Mira que luego no quiero excusa. Ajá. Eso de que te duele la cabeza o que no tienes ganas hoy no lo vas a poder usar conmigo. Ajá. Me voy a la cama y te espero, ¿entendiste? Y no te tardes, que de pronto me está entrando el sueño. Ajá. Recoge la cocina y me alcanza. Y apúrate, ¿oíste? Mira, que estoy cansado y mañana tengo que levantarme temprano para trabajar. Ajá. Vieja, ya terminaste. Apúrate, que te voy a dar lo tuyo. No me dejes esperando en la oscuridad. Ven ya. Ajá. ¿Pero qué es lo que pasa contigo? Estás más lenta que nunca. Termina de venir ya, que cada vez tengo más sueño. Ajá. Pero ¿cómo te tardas, mujer? ¿Qué tanto hace? Ya casi me quedo dormido. Ajá. Al fin llegaste. ¿No pudiste tardarte más? Espero que al menos la cocina esté limpia. Ajá. ¿Acaso te vas a quedar en la puerta toda la noche? Que vengas ya, te dije. Ajá. ¿Qué sueño tengo? ¿Qué traes en la mano? Acércate, que no veo bien. Ajá. Oye, tampoco tienes que correr. Pero, ¿qué es eso? ¿Un cuchillo? Ajá. ¡Wow! ¿Qué pieza tan intensa, Patricia? Ajá. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con esta historia tan maravillosa y tan triste. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario
Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al tercer segmento. ¿Escucharon ustedes la historia contada en forma de diálogo que se titula La Cena? La Cena. Y es un cuento que nos introduce a un tema de una pertinencia extraordinaria en Puerto Rico, el tema de la violencia doméstica. Lo que más me gusta de la historia, Patricia, es más que lo que dice, es lo que muestra, ¿no? Esa capacidad de mostrar en esta historia toda una vida de dolor, de sometimiento, de abuso. Me decías hace un rato que trabajas con mujeres sobrevivientes de violencia. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, yo he desarrollado un programa de escritura creativa para gente en proceso de sanación, y lo he aplicado a las sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico. He conseguido fondos de los Estados Unidos, lamentablemente, tengo que decirlo, y siempre lo digo, para crear conciencia. Yo he intentado acercarme en Puerto Rico a las oficinas y los departamentos que tienen que ver con esto, y a mí nunca me han devuelto la llamada telefónica. Yo he intentado la Procuraduría de la Mujer, yo he intentado algunos gobiernos municipales y pues no me han devuelto la llamada. Entonces, de alguna manera, pues logré conseguir fondos para llevar este taller a 3 albergues de la isla y conseguir los fondos en Estados Unidos. Ellos saben que es muy importante. Nosotros tenemos una tasa de violencia doméstica altísima y de muertes altísima, muchísimo más alta que la tasa en cualquier ciudad de los Estados Unidos. En proporción, Puerto Rico se sale de la gráfica, ¿no? Y bueno, entonces yo he estado dando esos talleres, son talleres de 12 sesiones de 2 horas cada uno. O sea, esto es algo que de verdad tiene un impacto a largo plazo, ¿no? Okay. Y yo les doy diferentes ejercicios a las participantes, y es increíble las cosas bellas e importantes que ellas escriben. Y yo las he publicado, las he llevado al internet, las he publicado, pero de manera anónima, evidentemente, por su protección, para su protección, en un blog que yo creé que se llama tallerletrasvivas.blogspot.com. Ellas, hay algunas que escriben más, otras que escriben menos, pero te digo que lo que escriben es bellísimo, y muchas de esas cosas, esos son temas que ellas traen adentro y son cosas muy bonitas. Ahí tú no ves, esto es un taller de sanación, y está enfocado hacia el futuro de ellas. Entonces, ese es el tipo de cosas que en las que ellas se enfocan cuando escriben también. La efectividad del taller, yo puedo decir que ha sido del 100%. A ellas les encanta el taller y siempre me piden que lo alargue, pero claro, como imagínate, yo lo que tengo son fondos para cubrir ese taller, dura 3 meses, ¿eh? Entonces es algo, bueno, pues es algo que tiene un impacto en ellas, y yo básicamente lo que les doy son las herramientas para que ellas después las sigan usando y cada vez sanen más. Ya después de que ellas tienen esas herramientas, ellas las pueden aplicar cuando están solas. No tengo que estar yo ahí para decirles cómo las van a usar, ya ellas las saben usar. Entonces eso, pues yo siempre he creído en el poder sanador de la escritura. Okay. Siempre. Muy bien. Muy bien. La escritura es importante, la escritura te puede hacer sanar. Claro que sí, yo también afirmo que la escritura salva. Hay una línea, dices, una línea femenina en todas tus historias. ¿Algunas otras historias de este libro trabajan el tema también de la mujer?
de la violencia. De la mujer, sí. ¿Cuál? ¿En Yara? En En Yara, Yara. sí, claro que sí. Tengo otra historia que es de violencia de género también. Y tengo también la historia de una chica que trabaja y de pronto pues desaparece porque, porque estamos llenos de presiones y de pronto tu jefe ni siquiera se da por enterado de tu existencia. Y eso ¿qué hace? Eso hace, sobre todo cuando eres mujer, eso hace que te sientas mínima hasta que de pronto puede ser que desaparezca. El libro tiene varias cosas, tiene varias historias que tienen que ver con realismo mágico también, por supuesto, ¿no? También hay la historia también de una mujer que quiere, bueno, Yara es la historia que le da título al libro. Yara, hay mucha gente que dice que Yara soy yo. Yara es una mujer que trabaja en una editorial grande y ella retorna justamente a lo verde y entonces a la naturaleza. Y para mí es la historia que más me gusta, de hecho, del libro. Y no es muy corta, esa es un poquito más larga, ¿no? Luego está la otra, es el miedo de una madre de que a su hijo le pase algo. O sea, ese tipo de cosas que tenemos, que no son exclusivas tampoco de las mujeres, pero en mis historias, pues están protagonizadas por mujeres. Porque los padres en general, hombres y mujeres, pues temen por sus hijos, por supuesto. Así que no es algo exclusivo, pero pues en este cuento en particular, pues sí es así, ¿no? Es una mujer que está muy preocupada por su hijo, van por una carretera desolada y entonces pues suceden cosas, ¿no? Muy, muy interesante. Después que escribiste Yara, ¿en qué otros proyectos te iniciaste? Pues yo continué escribiendo historias cortas, estuve escribiendo algo de poesía también y estuve tomando algunos talleres también de novela y estaba justamente escribiendo una novela sobre Nueva York que se desarrollaba en Nueva York. La tuve que engavetar por cuestiones ajenas a mi voluntad, pero estoy dispuesta a retomarla lo más pronto posible. Tengo varias novelas que quiero escribir más o menos pronto y de hecho ahora estoy traduciendo una novela que se ganó varios premios. La estoy traduciendo del inglés al español y se desarrolla en Sudáfrica en la década de los 50 y la temática también gira alrededor de los derechos de la mujer. Entonces estoy pues haciendo eso también. Así que yo estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo con los talleres también para las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y todas estas otras cosas. Y bueno, y los trabajos que también me proporcionan algo de dinero, ¿no? De lo que uno vive. Claro, claro. También. ¿Dónde podría nuestra audiencia conseguir a Yara? Bueno, Yara está prácticamente en todas las librerías de Puerto Rico, por lo menos de aquí del área metro. Uh-huh. Está en el internet, en Amazon. Está en las librerías de Santurce, del Viejo San Juan. Está en San Patricio. Está en Puerto Nuevo. Muy bien. Así que realmente está en Río Piedras, por supuesto, también, ¿no? Ok, muy bien. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos en nuestro último segmento vamos a hablar de Siglema 575, el libro más reciente de Patricia Schaefer Roder. Ya volvemos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Regresamos al último segmento. Cuando esa mano de Marcel baja, inmediatamente hay que ponerse en sintonía. Vamos a hablar en este segmento final sobre el último trabajo de Patricia, Siglema 575, Poesía Minimalista. Marcel, ¿tienes la bondad, por favor, y la acercas a la cámara para que los amigos y las amigas vean bien la portada, identifiquen el libro en la librería y puedan adquirir un ejemplar, porque es un texto ingenioso. A mí me gustó mucho leerlo, me produjo una sensación de estética maravillosa. Nos dice Patricia que la maquinilla en la portada era la maquinilla de su padre. Sí, esa fue la maquinilla en la que él escribió, la usó en el trabajo toda su vida, hasta el día que lo retiraron o que lo jubilaron para darle el puesto pues a un hombre joven que venía con una computadora, ¿no? Entonces mi papá pues dijo, mira, está bien, sí, bueno, entonces mi papá lo tuvo que entrenar primero, por supuesto, ¿no? En las cuestiones de contabilidad a ese muchacho, y entonces mi papá dijo, bueno, en vista de que ya me voy y de que van a cambiar todo el sistema, déjame llevarme la máquina. Entonces, pues le dejaron llevarse su maquinilla y luego él siguió escribiendo desde la casa con todas sus cartas y todo la escribía con esa máquina. Wow, qué gran símbolo de transición generacional y de transición de la vida, ¿no? De una etapa de la vida a la otra. Me parece muy, muy lindo detalle tener esa maquinilla en la portada. Patricia, ¿qué es un siglema? Vamos a hablar de esa palabra. Un siglema es una nueva manera de escribir poesía. Yo tengo en el libro, pues aquí está el concepto, ¿no? Es un poema que se escribe según las letras del tema alrededor del cual gira. Un siglema es un poema que tiene tantas estrofas como letras tenga el tema del que trata, ¿no? Y cada estrofa está constituida por 3 versos. De métrica 5 el primero, 7 el segundo y 5 el tercero. Así que un siglema te da la oportunidad de desarrollar una idea o de definir lo que tú sientes por eso que estás, por esa idea que estás justamente trabajando. Te da la oportunidad de definirla o de desarrollarla en tantas estrofas como letras tenga ese tema, ¿no? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, paz. Tengo paz. Serían 3 estrofas. Son 3 estrofas, sí. Aquí está. Por supuesto, si tú, fíjate lo que sucede. Yo de paz tengo 2. ¿Por qué? Porque cada vez que tú abordes ese tema, tú puede ser que no te sientas de la misma manera. Entonces, un día, pues, te sentiste de cierta manera y estás abordando ese tema, y entonces ese poema va a girar en torno a ese tema según lo que tú sientes ese día. Y otro día puede ser que salga otra cosa muy diferente. No es algo que tenga que ser fijo. Y cada estrofa de ese poema comienza con una de las letras de la palabra. Sí. Algo así como un acróstico. Sí, pero realmente no termina de ser acróstico porque, por eso es que yo usé la palabra sigla. No es completamente un acróstico porque esto se trata, no es cada verso que va a empezar con esa letra, es cada estrofa. Entonces ya no es exactamente un acróstico. Entiendo, muy bien. ¿No? Pues lo otro es que cada estrofa debe girar alrededor del tema y debe poder funcionar como un poema independiente. O sea, no deben depender los unos de los otros. Deben poder funcionar como un poema independiente y todos en conjunto deben poder funcionar para explicar ese tema o eso que nos está inspirando, ¿no? Así que deben poder funcionar de las 2 maneras.
Muy bien. Habíamos conversado antes de comenzar el programa sobre los fundamentos posibles para los siglemas de Patricia. Hablamos del haikus, el poema japonés, y hablamos, ¿verdad?, de que hay una base en tu trabajo, Sí. en el haikus. ¿Puedes hablarnos sobre eso? Sí, hay mucha gente que piensa que el siglema es un haiku y realmente no lo es. Está inspirado en el haiku, pero lo único en lo que realmente se parece al haiku es en la métrica de 5, 7 y 5. Es lo único que se parece, porque el haiku tiene otras reglas que son más bien reglas estéticas también, y las reglas que rigen también la temática. El haiku tiene que ser un momento efímero, un sentimiento, y tiene que suceder en una estación del año. Entonces, eso restringe mucho lo que uno va a escribir también. Bueno, se puede escribir muchísimas cosas sobre eso, pero tiene ese enfoque. Cuando yo empecé a leer haikus, yo me di cuenta de que si yo quería escribir algo, pues eso me estaba restringiendo a mí. Entonces yo decía, bueno, me gusta lo de la métrica y me gusta que se puede hacer algo minimalista, que se puede hacer algo bien limpio, bien directo, ¿no? Pero no me gusta que me estén restringiendo esas cosas. Entonces yo decidí, pues cuando yo creé el siglema, yo decidí que el tema podía ser abierto. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser algo que sentiste, puede ser la luz o el suelo o cualquier cosa, ¿no? Algo que te inspire. Y pues lo único que sí tienes que mantener son la métrica, y la primera letra de cada estrofa pues tiene que ser la letra que corresponda a una de las letras del título, Okay, ¿no? muy En el bien. mismo orden. Muy bien. ¿Podremos escuchar algunos siglemas en voz de Patricia? ¿Cómo no? Me encantará. Pues tengo... En el libro yo dividí el libro en poesía, familia, esencia femenina, una vez más, ¿no? Las cosas del alma y las pasiones. Así que voy a leerte que se titula Fiesta. Fiesta. Fin de año es. Se abren nuevos libros de tantos temas. Impulso vital para planes futuros, 1000 mariposas. Entre la gente florecen las sonrisas en esperanzas. Sabiduría, celebramos la vida danzando unidos. Tantos recuerdos en álbumes eternos que nos definen. Algarabía, día y noche regalan música al alma. Yo Qué quería hacer una... Qué lindo. Gracias. Y qué suave, es una poesía suave. Me Exacto. encanta. Y justamente quería hacer una acotación respecto a eso. El siglema, yo tengo este estilo de escribir, pero el siglema admite cualquier estilo. Tú puedes escribir un siglema con palabras bien barrocas y con imágenes bien complejas también. No es el siglema no te restringe en cuanto a tu propio estilo, no te impone un estilo. Es un estilo estético, me refiero, ¿no? El siglema te da toda la libertad para que tú escribas cualquier cosa que tú desees, ajustándote a esas dos pequeñas reglas, pero con las palabras que tú quieras. Quería comentar también que cuando yo presenté el siglema el año pasado en la Feria Internacional del Libro en Lima, que Puerto Rico fue invitado especial, pues yo también fui, porque yo me considero puertorriqueña de cierta manera, y yo fui. Y yo presenté este proyecto de siglema en Lima. Y tuve casa llena. Qué bueno. Había gente de pie y todo, ¿no? Y la gente estaba muy interesada en
conocer esta nueva manera de escribir poesía. Y había una mujer en el público que era alemana, pero que hablaba perfectamente español. Y ella levantó la mano y preguntó que si se podía escribir siglemas en otros idiomas. Y yo le dije que claro que sí, que yo ya lo había hecho. Y me dijo, pero en alemán, que el alemán tiene a veces palabras tan largas. Entonces ella misma lo dijo. Entonces yo me sonreí y le dije que sí se puede hacer, pero claro, tienes que escoger palabras que se ajusten a eso, pero puedes escribirlo perfectamente. Entonces yo misma he escrito siglemas en español, la inmensa mayoría, pero también he escrito siglemas en alemán, he escrito siglemas en inglés e incluso en italiano. Así que se puede hacer en cualquier idioma. ¿Cómo seleccionas los temas para tu poesía? Bueno, es lo que me esté moviendo en ese momento. Yo escribo según mi necesidad de expresar algo que me esté molestando, que me esté emocionando mucho de cualquier manera, positiva o negativa, o ¿no? Que me esté entristeciendo, cualquier cosa. Pues el tema, lo que me está, yo pienso qué es lo que me está haciendo sentir así, y entonces cuando ya identifico eso, pues entonces escribo ese siglema. ¿Por qué? O sea, ¿cómo tú sabes o cómo decides que lo que sientes lo vas a expresar en siglema y no en cuento? Sí, a veces yo me he preguntado eso también. Yo creo que es que me viene la ola. Yo me siento y lo que sale es lo que salió. Si salió un siglema, pues salió un siglema. Si salió un cuento, pues salió un cuento. Ahí yo no tengo mucho poder de decisión. Eso sale solo. Y te digo, los dedos hacen algo ahí y entonces luego yo veo lo que está en la pantalla y digo, pues mira, me salió un siglema o me salió un poema que no es siglema, porque también yo escribo poemas, ¿no? Okay. Y pues eso me sucede. Yo a veces me he preguntado, pero ¿por qué yo a veces escribo de esto y luego no hago un cuento, o hago el cuento y no hago, ¿no? Sí, me he preguntado lo mismo, qué gracioso. Pero es algo sobre lo cual no tengo control. Okay. ¿En qué lugares extraños ha escrito Patricia Schaeffer un siglema? En la oficina del médico. Sí, en la luz del semáforo. También cuando tengo que esperar. Muy bien. ¿No? Sí. En aviones. En aviones, sí. Más cerca de... Nos quedan 2 minutos, me dice Marcel. Me gustaría que le dieras algo más para nuestra audiencia, por favor. ¿Cómo no? Bien. Vamos a ver un momentito, tenía uno aquí. Sobre las mujeres. Aquí está. Sobre las mujeres del mundo. Mujeres todas, penando sin justicia, sufren calladas. Un instante más, el tiempo se termina, mueren de nuevo. Jóvenes, viejas, plenitud de la vida en el infierno. Entre escombros recogen sus despojos, alma en muñón. Reencarnan ya, siempre poco a poco, indestructibles. Ellas, valientes, se limpian las heridas, van adelante. Sus esperanzas son morir dignamente a corto plazo. Bello. Este poema está inspirado en la situación de la mujer en los países árabes y en la India. Okay. ¿Podrías leer, Patricia, el poema Amor? Sí, está en la página 64. 64. Con mucho gusto. Aquí está. Amor. Alegras mi alma, llenándome de dicha por toda la piel. Sí, no, nos seguimos. Maravillado, mi espíritu vuela alto, ida y regreso. Ostra perlada, el premio está dentro de mi corazón. Risueña estoy, respiro suspirando, aroma y color. Este en particular me pareció maravilloso, sobre todo esta estrofa, ostra perlada. El premio está dentro de mi corazón. Qué imagen tan extraordinaria.
Llegamos al final de nuestro programa, pero Siglema 575 también está disponible en las librerías, en Río Piedras, área metropolitana. Sí, señora, en todas las librerías, en Santurce, en Río Piedras, en San Patricio, en el Viejo San Juan y en Amazon. No dejen de adquirir unos textos tan maravillosos. Patricia Schaeffer-Roder es una gran escritora, es una gran narradora y tiene una poesía muy original. Entonces terminamos y nos veremos el próximo jueves en su programa de letras. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.